son las cápsulas? Estos son un tipo de formas farmacéuticas sólidas en donde están contenidas tanto el principio activo como los excipientes. Estos pueden ser de formas de polvo, gránulos, líquidos o geles. Son de dosificación única y son muy versátiles. Las cápsulas también tienen una recubierta de gelatina que pueden ser blandas o sólidas. En cuanto a la estructura de las cápsulas, podemos observar en las cápsulas rígidas o duras que esta consta de dos partes. Tenemos a la tapa o cabeza de la cápsula y también al receptáculo o cuerpo de la cápsula, en donde esta última es mucho más alargada y menos ancha que la primera, para que cuando las dos se ejerzan un tipo de presión puedan unificarse y formar el gelotubo. En cuanto a la estructura de las cápsulas blandas, vamos a ver que esta tiene una sola sección y es mucho más gruesa su pared, por lo cual también pueden ser plastificadas por algún tipo de polialcoholes, como por ejemplo el sorbitol o la glicerina. Tienen diferentes tipos de formas, pueden ser redondas, ovaladas, oblongas, tubulares u otras. Entre los componentes de una cápsula de manera generalizada vamos a encontrar, por ejemplo, a la gelatina, que esta va a ser la que va a recubrir a la cápsula en sí. Está formada por una proteína de origen animal, de huesos y de piel de cerdo. También contienen las cápsulas colorantes y saborizantes, en el que más se emplea es la etilvainilina. Como conservadores tenemos al multisulfito de sodio, y estos conservadores más que todo son utilizados para que no haya un crecimiento o proliferación de bacterias o hongos. Y a los humectantes, que es el laurilsulfato de sodio, que es muy empleado. En el llenado de las cápsulas, las más comunes son las polvo, gránulos y los líquidos, y son como los que se muestran en las imágenes. En cuanto al tamaño y al volumen, estos son muy variados. Podemos observar que el más grande es el conocido como 000 y el más pequeño es el número 5. Clasificación. En la clasificación vamos a ver que tenemos a las cápsulas duras. Estas están formadas por dos partes, en donde cada una de esas partes van a tener un extremo abierto y el otro extremo cerrado, pero de manera redondeada. Tenemos a las cápsulas blandas, en donde tienen una cubierta mucho más gruesa y consta de una sola parte. Luego tenemos a la de liberación prolongada. En este tipo de cápsulas, como muy bien su nombre lo indica, tienen una liberación mucho más amplia del principio activo en comparación con otras cápsulas. Están cubiertas por resinas, por lo cual esto hace que se vaya controlando la liberación del medicamento. Para este tipo de cápsulas, inicialmente se va a ir liberando lo suficiente para que pueda ejercer su acción, pero luego lo va a ir haciendo de manera mucho más lenta, pero manteniendo la concentración eficaz del fármaco por mucho más tiempo. Luego tenemos las cápsulas de especiales. Este tipo de cápsulas es más que todo para que el fármaco sea liberado en el intestino y no en el estómago. Puede ser porque a la persona no necesita que se irrite su estómago por algún tipo de fármaco, o también porque el principio activo del medicamento sea muy susceptible a los ácidos del estómago. Aquí hay que mencionar en las cápsulas especiales a las cápsulas entéricas. En cuanto a la clasificación, vamos a destacar un poco más acerca de las cápsulas duras y blandas. La primera, vamos a ver que esta se utiliza más que todo cuando se quiere evitar una interacción entre el medicamento y los jugos gástricos del estómago. Otro punto que se quiere mencionar es que esta se va a liberar su principio activo mucho más rápido en comparación que con otras formas farmacéuticas, como por ejemplo un comprimido. En cuanto a la estructura, mucho más específico, se tiene aquí detallado. Esta va a constar de la cubierta o la tapa de la cápsula, va a tener unos hoyuelos y esto va a mantener la forma de la cápsula. En cuanto al cuerpo o al cilindro, estas van a tener unas ventilas en donde va a permitir la salida del aire al momento del sellado. Ambas partes van a tener anillos de sellado, por lo cual esto va a evitar que se dé un flujo en toda la circunferencia.
En cuanto a las cápsulas blandas, vamos a ver que estas más que todo se utilizan cuando hay un tipo de acidez estomacal, es decir, estas van a ser mucho más amigables con el estómago que otro tipo de fármacos. Otra cosa es que esto hay veces que las personas lo prefieren más es por el sabor, o sea, porque esto no tiene sabor, es decir, quieren evitar que haya tipo de sabores desagradables como con otras formas farmacéuticas lo puede haber, por ejemplo, un comprimido donde se puede sentir ese sabor amargo en la boca. Ahora, dependiendo del tipo de cápsulas blandas, vamos a ver que pueden ser de diversos tipos de tamaños o de formas, como por ejemplo las capsulinas, perlas e inclusive los glóbulos. En cuanto a su estructura, más específicamente, va a tener esa recubierta gruesa, la que habíamos mencionado anteriormente, pero también va a tener un contenido interno, en donde esta consta del principio activo más líquidos acuosos o grasas. Este tipo de forma farmacéutica blanda es más que todo por fines estéticos más que por terapéuticos. Es un tipo de forma farmacéutica cara y además de eso que tiene un promedio de vida mucho más corto que las cápsulas duras. Entonces estos son puntos a favor y en contra que se tiene que considerar en cuanto se quiere adquirir los medicamentos, cuanto mejor interacción tenga con tu organismo. En cuanto a los excipientes empleados y al proceso de fabricación de las cápsulas blandas y duras, vamos a ver el siguiente cuadro comparativo. En cuanto a los excipientes, vamos a tener los plastificantes, el polialcohol, como por ejemplo sorbitol o glicerina. Los colorantes aprobados, como lo son los agentes opacantes como el dióxido de titanio, saborizantes y conservantes. También vamos a ver que estas van a contener entre un 6 y un 13% de agua. Ahora, los principios activos se pueden disolver o suspender en vehículos oleosos, como lo son, por ejemplo, el aceite vegetal. También vamos a tener los vehículos no acuosos, como por ejemplo el polietilenglicol de bajo peso molecular. En cuanto a las cápsulas duras, tenemos los excipientes empleados como plastificantes, pero en este caso se van a emplear los polioles menos de un 5%, glicerina, sorbitol y el polietilenglicol. Colorantes como por ejemplo hidrosoluble, derivados de los azoicos como la eritrocina, indigocarmín y amarillo-quinilona, entre otros. En los opacificantes vamos a tener, por ejemplo, el óxido de titanio que fija al colorante. Luego, entre el conservante vamos a tener que un 0,15% va a estar de bisulfito sódico o dióxido de azufre. También vamos a tener aquí en los conservantes a los parabenos. En los agentes saborizantes, por excelencia, vamos a encontrar aquí al etilvainilina. En cuanto al proceso de fabricación, vamos a ver que esta va a constar de varios procesos, de varias partes en el proceso. Por ejemplo, en la fabricación de la cubierta de la cápsula, vamos a poder observar que primero se inicia con una fusión de la gelatina. Luego se va a ir mezclando tanto el agua como los colorantes, agentes opacificantes, entre otros. Luego de ahí se van a ir llenando con los tanques que están contenidos en la mezcla de gelatina. Estos van a ser acoplados en una línea de fabricación de cápsulas. Ahora, es importante recalcar que en este proceso tanto las cabezas como el cuerpo de la cápsula se va a ir fabricando simultáneamente. La mezcla de gelatina, que va a estar a una temperatura y una viscosidad controlada, va a ser alimentada a los contenedores en los cuales van a ser una serie de pernos de acero inoxidables que van a ser montados en una placa de acero que van a ser sumergidas. En el llenado de las cápsulas, estas van a estar separadas y luego van a hacer el llenado para luego unir cada una de estas partes de la cápsula. Este llenado puede ser con polvos, puede ser con granulados, gel o inclusive con líquidos.
En cuanto a las ventajas y desventajas de las cápsulas, vamos a tener las siguientes. En las ventajas vamos a ver que estas van a ser de fácil deglutir, es decir, estas se van a ablandar y van a ser más resbaladizas cuando entran en contacto con la saliva. Son más atractivas para el paciente, son de fácil administración y de transporte. Tienen una dosificación exacta y además son de fácil de identificar debido a la variedad de colores y formas. En cuanto a las desventajas, tenemos que estas no pueden administrarse a personas que están inconscientes, bebés o ancianos. También, es de difícil dosificación. No pueden fraccionarse y estas son susceptibles a la humedad y a la temperatura.